Hola, ¿qué tal amigos de la fe y buscadores de la verdad? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje profundo y a menudo estremecedor a través de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado qué fue de los 12 hombres que caminaron junto a Jesús, que escucharon sus enseñanzas de primera mano y que recibieron la gran comisión de llevar su mensaje hasta los confines de la tierra? ¿Cómo terminaron sus días? La mayoría de nosotros conocemos sus nombres: Pedro, Andrés, Santiago, Juan y los demás. Pero sus historias no terminaron cuando los evangelios cerraron sus páginas. De hecho, fue entonces cuando comenzó la parte más desafiante de sus vidas. Prepárense, porque hoy vamos a descubrir la trágica, pero inspiradora, historia de cómo murieron los 12 apóstoles de Jesucristo. La tradición nos cuenta que, después de Pentecostés, los apóstoles se dispersaron por el mundo conocido para predicar el Evangelio. No buscaban fama ni fortuna, sino cumplir una promesa. Y por esa promesa, la mayoría pagó el precio más alto. Empecemos con Andrés, el hermano de Pedro. Se dice que su misión lo llevó a las costas del Mar Negro, en lo que hoy es Grecia y Turquía. Su predicación fue tan poderosa que convirtió a muchísimas personas, incluyendo a la esposa del procónsul local. Enfurecido, este gobernador lo sentenció a morir crucificado, pero no en una cruz como la de Jesús. Andrés fue atado a una cruz en forma de X, conocida hoy como la Cruz de San Andrés, para prolongar su sufrimiento. Cuentan que incluso en sus últimos momentos no dejó de predicar a la multitud que lo rodeaba, considerando un honor compartir el sufrimiento de su maestro. Ahora hablemos de una de las figuras más centrales, Simón Pedro. Después de años liderando la iglesia primitiva en Jerusalén y luego en Roma, su final llegó durante la persecución del emperador Nerón. Según la tradición, Pedro sintió que no era digno de morir de la misma manera que Jesús. Por eso pidió ser crucificado cabeza abajo. Imaginen la escena: el líder de los apóstoles, el pescador de hombres, entregando su vida en la capital del imperio que se oponía a su fe. Su tumba, según una creencia arraigada, se encuentra bajo la majestuosa Basílica de San Pedro en el Vaticano, un testimonio eterno de su sacrificio. Santiago el Mayor, hermano de Juan, fue el primer apóstol en ser martirizado. Su historia es una de las pocas muertes de apóstoles registradas directamente en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El rey Herodes Agripa, buscando ganarse el favor de los líderes judíos que se oponían al cristianismo, ordenó su ejecución. Santiago fue decapitado en Jerusalén. Una antigua tradición añade un detalle conmovedor. El hombre que lo acusó quedó tan impresionado por la serenidad y la fe de Santiago camino a su ejecución que se convirtió en el acto y pidió ser ejecutado junto a él. Un poderoso ejemplo de cómo la fe puede transformar un corazón hasta en el último momento. Pasemos a su hermano Juan, a quien se le conoce como el discípulo amado. La historia de Juan es única. Es el único de los 12 que, según la tradición, murió de vejez. Pero no se equivoquen, su vida no fue nada fácil. Sufrió exilio en la isla de Patmos por orden del emperador Domiciano. Fue allí, en esa soledad rocosa, donde recibió las visiones celestiales que escribió en el libro del Apocalipsis. Aunque intentaron acabar con su vida, como cuenta una historia sobre un intento fallido de hervirlo en aceite, sobrevivió a todas las persecuciones y murió pacíficamente en Éfeso a una edad muy avanzada, habiendo dedicado toda su vida a enseñar sobre el amor, el mensaje central de Jesús. Ahora, el apóstol Felipe. Su misión lo llevó a predicar en Frigia, en la actual Turquía. Allí, en la ciudad de Hierápolis, su éxito evangelizador enfureció a las autoridades locales que adoraban a una deidad serpiente. La tradición cuenta que,
Tras un enfrentamiento con los sacerdotes de este culto, Felipe fue arrestado, torturado y finalmente crucificado. Algunos relatos dicen que fue colgado cabeza abajo, similar a Pedro, como una muestra de máximo desprecio por su fe. Su muerte es un recordatorio de la colisión cultural y espiritual que los primeros cristianos enfrentaron al llevar su mensaje a un mundo pagano. Y no podemos olvidar a Bartolomé, a quien muchos identifican con Natanael. Se dice que viajó hasta la lejana Armenia, convirtiéndose en el apóstol patrón de esa nación. Su predicación tuvo tanto éxito que convirtió incluso al hermano del rey. Esto provocó la ira del monarca, quien ordenó un castigo brutal. Las crónicas relatan una de las muertes más espantosas. Bartolomé fue desollado vivo y luego decapitado. A pesar de la crueldad inimaginable de su final, su legado perdura, y la Iglesia Apostólica Armenia lo venera como su fundador. Luego está Mateo, el recaudador de impuestos que dejó todo para seguir a Jesús. Los relatos sobre su muerte varían, pero una de las tradiciones más extendidas sitúa su martirio en Etiopía. Después de convertir a muchos y establecer la iglesia allí, se enfrentó a la ira del rey Hirtaco, quien deseaba casarse con la sobrina del rey anterior, una joven que se había consagrado a Dios. Mateo defendió su voto de virginidad y por ello el rey envió a un soldado que lo atravesó con una lanza mientras estaba en el altar celebrando la misa. Murió en el mismo lugar donde compartía el pan y el vino en memoria de su Señor. Hablemos de Tomás, a menudo recordado como el incrédulo, por dudar de la resurrección hasta que vio las heridas de Jesús. Esa duda se transformó en una fe inquebrantable que lo llevó más lejos que a ningún otro apóstol, hasta la India. Allí fundó varias comunidades cristianas, conocidas hoy como los cristianos de Santo Tomás. Su predicación, sin embargo, molestó a los sacerdotes locales. Según la tradición, mientras oraba en una colina, fue atravesado por las lanzas de varios de sus oponentes. Su viaje de la duda a la fe absoluta, sellado con su sangre en una tierra lejana, es una de las historias más inspiradoras. Luego tenemos a Santiago el Menor, hijo de Alfeo. Se le asocia a menudo con el liderazgo de la iglesia en Jerusalén después de que Pedro partiera. El historiador Josefo cuenta que fue condenado por el Sanedrín. La tradición cristiana detalla su muerte. Fue arrojado desde el pináculo del templo. Al sobrevivir a la caída, una multitud enfurecida comenzó a apedrearlo. Mientras oraba por sus verdugos, pidiendo a Dios que los perdonara, un hombre finalmente lo golpeó en la cabeza con un mazo de batanero, poniendo fin a su vida. Murió como su maestro, perdonando a quienes lo mataban. Simón el Celote y Judas Tadeo, a menudo mencionados juntos, se dice que predicaron en Persia. Su celo por el Evangelio los llevó a desafiar a los magos y sacerdotes locales. Después de convertir a un gran número de personas, ambos fueron arrestados. La tradición cuenta que les dieron a elegir adorar a los ídolos o morir. Al negarse, fueron martirizados juntos. Se dice que Simón fue cortado por la mitad con una sierra, mientras que Judas Tadeo fue golpeado hasta la muerte con un mazo. Murieron uno al lado del otro, compañeros en la vida y en el martirio. Finalmente, llegamos a Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Su final es el único, aparte del de Santiago, que se describe en la Biblia, aunque con dos versiones ligeramente diferentes. En el Evangelio de Mateo se nos dice que, consumido por el remordimiento, devolvió las 30 piezas de plata y se ahorcó. En el libro de los Hechos, Pedro relata que Judas compró un campo con el dinero de su traición y que cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron.
Ambas versiones pintan un cuadro de desesperación y un final trágico, un sombrío contraste con el glorioso sacrificio de los otros 11. Así terminaron sus días los 12 hombres elegidos por Jesús, crucificados, decapitados, desollados, apedreados. Sus muertes fueron brutales, pero su historia no es una de tragedia, sino de triunfo. Demostraron con su propia vida que creían tan firmemente en la resurrección de Jesús que ninguna amenaza, ningún dolor podía hacerles negar su fe. Su sacrificio no fue en vano, fue la semilla que hizo florecer al cristianismo por todo el mundo. Sus historias nos recuerdan el verdadero costo del discipulado y la fuerza indestructible de la convicción. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico y espiritual. Si esta historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, no olvides darle a me gusta y compartir este video. Y para no perderte más contenido como este, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? Hasta la próxima, y que la paz te acompañe.